hablar de literatura y también de la historia de Ellín, porque les vamos a presentar el libro de Fructuoso Díaz, el libro titulado Ellín, Tiempos de Historia. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Bien. Fructuoso, muy buenas. Buenas noches. Bueno, contarme, Fructuoso, ¿de dónde nace este libro? Bien, pues nace de una afición y casi de una obligación, porque pienso, o estoy convencido desde hace mucho tiempo, que escribir es una manera no solamente de comunicarte con los demás, de expresar, sino también la obligación que tenemos quienes de alguna manera hemos tenido experiencias desconocidas, pero experiencias de carácter público, desconocidas para muchos ciudadanos, tenemos, digo, esa obligación de ponerlas en conocimiento de los ciudadanos para que las puedan compartir, incluso para que las puedan criticar. El libro de Ellín, Tiempos de Historia, no es una novela, ni es un ensayo, no es una novela porque no parte de la ficción ni de la fantasía, sino que los personajes que aparecen allí son personas de carne y hueso, con sus nombres y sus apellidos. No es tampoco un libro de ensayo, un documento que una persona escribe sobre cualquier tema determinado, apoyándose en unas fuentes o en otras, en el que da su opinión y marca su criterio en torno a un tema específico. No, este libro es un relato histórico descriptivo de realidades menos conocidas de la historia de Ellín, pero no es el libro de la historia de Ellín, porque es pretencioso e inútil tratar de plantear que un libro, por voluminoso que sea, puede encerrar en sus páginas todo lo que de conocimiento, vida, sentimientos, incluso esperanza, puede atesorar la mente colectiva de una ciudadanía, ¿no? Entonces, yo lo que he pretendido es sencillamente dar a conocer aquellas realidades menos conocidas o al menos menos divulgadas sobre la historia reciente y pasada de Ellín. Y eso es el libro, ni una novela, ni un ensayo, es un libro de historia realmente, ¿no? Pero que se trata de acercarnos a esas realidades que mucha gente desconoce. Es un libro que tiene 28 capítulos, pero que podemos enmarcar en 4 bloques temáticos. Un primer bloque es el bloque referido a los barrios de la ciudad. Es partiendo de una realidad topográfica de cada uno de esos barrios, eso me permite ir elaborando una serie de datos y de relatar una serie de acontecimientos que han ocurrido en ese barrio. Por ejemplo, pues el barrio de San Roque, un barrio clásico, el barrio de mis orígenes, pues en el barrio de San Roque, además de lo que es desde el punto de vista topográfico, se señalan las calles, todas aquellas cosas que tienen que ver con su ámbito zonal, pues se centra en relatar, por ejemplo, que allí en esa zona se hizo la Escuela de Artesanos a principios de los años 1940, 1944, exactamente. Hoy es un colegio de primaria, ¿no? El Colegio Martínez Parras, se llama, ¿no? Pero que se realizó. Hay que hablar, pues, de la cruz hallada en el barrio de San Roque, muy cerquita de la calle Cruz, precisamente donde hubo parece ser que hubo una iglesia, una ermita, y que Antonio Moreno tiene mucha culpa en que conozcamos y esté hoy en el Museo Comarcal esa cruz de azulejos, ¿no? Porque él fue quien la descubrió, quien la arrancó, quien la situó, quien la ofreció, quien la descubrió en definitiva, ¿no? Entonces, hablamos lógicamente pues, de las fiestas de San Roque, que han desaparecido lamentablemente, como ha ocurrido en muchos barrios, y así el relato a través de los barrios y zonas características. Un segundo bloque es el de las zonas verdes, públicas. Hoy ya hay más, pero yo me he centrado en 3, que son el primer jardín público que hubo en Ellín, que es la Glorieta que ya existía en el siglo XIX y que después, en el año 1928, pues fue dividida por la actual carretera, ¿no? El jardín feria, que se hizo en el año 1910,
siendo alcalde Rafael Martínez Olmo. Ahora se le llama Jardín del Tamborilero, Jardín Martínez Paz, Jardín Feria, tradicionalmente se le ha llamado, y el Parque Municipal. El tercer bloque sería aquellos acontecimientos y sobre todo figuras de carácter marcadamente histórico que son zonas concretas del término municipal de Ellín. Me estoy refiriendo al castillo, donde se encierra gran parte de la historia pasada de Ellín, pero que ahí arranca un trecho muy importante de nuestra historia. Las pinturas rupestres de Minateda, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, a finales, y el Tolmo de Minateda. Son capítulos muy extensos, algunos de ellos técnicos, como el caso de las pinturas rupestres, donde se aportan informes y los criterios y la documentación que hay de muchos de los historiadores más relevantes hoy, que más han investigado sobre estos lugares, y el Tolmo de Minateda, que es, como sabemos, parque arqueológico desde el año 2012, y que es el único que existe en la provincia de Albacete, porque la Junta de Comunidades, cuando en 2012 declaró los 5 parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, el que corresponde a Albacete es este, el Tolmo de Minateda. Y el último capítulo sería los temas, digo el último, pero no el menos interesante, porque tiene nada menos que 7 capítulos este tema, que es el del agua. Y zonas húmedas, desde la Laguna de los Patos, los 3 pantanos del término municipal, el Talave, el Camarillas, el Cenajo, con datos técnicos de la Confederación y datos históricos desde los tiempos de la República y desde los tiempos en los que estos pantanos se construyeron. Y 2 temas que para mí me han significado una dedicación muy especial, no solamente porque son largos, sino porque quería que estuviesen muy bien documentados. Están referidos exclusivamente al tema del agua, es decir, ¿por qué bebemos agua potable en Ellín, del río Mundo, desde cuándo lo hacemos y qué avatares, qué circunstancias han ocurrido a lo largo de la historia para que eso fuese posible, que en el año 1966, el 22 de julio, el entonces alcalde Joaquín Muñoz abriera el grifo, inaugurara la casa de máquinas para que los ellineros abriesen sus grifos y pudiesen beber por primera vez en la historia agua potable. Y el último capítulo dedicado a este tema del agua es el del viaje que hace el agua, desde que se realiza la toma en el río Mundo hasta que llega a nuestros grifos. Y finalmente hay 3 capítulos que son singulares porque se refieren a 3 realizaciones, a 3 hechos también singulares, que es el deporte en Ellín, fundamentalmente dirigido al fútbol, la historia del fútbol en Ellín, que ya tenemos antecedentes en un libro que hizo en los años 80 Antonio Moreno, pero que lógicamente con posterioridad se han producido acontecimientos y realizaciones y situaciones que no podían estar incorporadas cuando Antonio hizo este libro del deporte en Ellín. Desde que se inició el fútbol en el campo aquel de la estación que llamaban del Pintao, después en las Puertas de Madrid, después en el antiguo ya Santa Ana, que se inauguró en 1950, y posteriormente en el nuevo, en el ya remodelado y nuevo, porque realmente nuevo, Estadio Polideportivo Santa Ana, que inauguramos en el año 1991. El hospital, y el último tema he querido cerrar con la emblemática calle del Raval, testigo de aconteceres históricos de la historia de nuestro pueblo. Pues es un lujo este relato que nos estás haciendo, Fructuoso. Además, se nota por la bibliografía, la amplia documentación, que en algo creo que también te ha ayudado Antonio Moreno, ¿no?, el cronista, porque estoy viendo fotografías y también el prólogo es autoría tuya. Antonio, ¿cómo ves este libro y qué nos cuenta tú, que eres también relatador de la historia de Ellín? Bien, pues yo lo que sí he visto efectivamente es que, como su propio nombre indica, pues es un libro que viene a completar todo lo que se ha escrito sobre Ellín y de una forma un poco más meticulosa, más estudiada, más conocida y mejor divulgada. Es decir, se hacen más referencias al tema de los barrios también,
pero especialmente a estos logros que últimamente acaba, que han tenido una trascendencia importante, como han sido pues el levantamiento, la construcción del hospital comarcal. Me da mucho gusto que se llame comarcal, porque al fin y al cabo Ellín es capital de comarca. Están las capitales de comarcas, capitales de provincias, capitales de nación y capitales de país. En fin, bueno. Entonces yo creo que eso es porque no hay que olvidar que muchos de los que nos han poblado aquí en Ellín durante años han sido gentes de la sierra, y a ellos debemos muchas iniciativas, mucho copiar el carácter emprendedor que algunos han tenido y que han hecho historia en lo comercial, en lo industrial, en lo económico en general, y no debemos de olvidarlo. Así que siempre nuestro abrazo para los que llegan de la sierra. Y bien, pues aparte de eso, ese reconocimiento que quiero que se haga público, porque es verdad que a veces se ignora muchas cosas y a ellos se le debe, ya digo, la iniciativa de muchas cosas. Por otra parte, pues el que haya puesto al día y que diga esto, como dice el autor, que es una forma de las obras realizadas menos conocidas. Ahora con este libro van a ser más y mejor conocidas. En base a eso, cuando él me propuso que llevaba en mente tener, este libro, pues me pidió que le hiciese el prólogo y no me pude negar porque era de algo nuestro. Y yo, siendo cosas de allí, indudablemente tienen prelación por encima de otros temas. Lo hizo con mucho gusto, he puesto ahí todo mi leal saber y entender a lo que es un prólogo, tristemente, que se trata simplemente de ser una especie de presentador, de anunciador, un telonero que va a levantar el telón para que una vez se levante el libro sea la escena de lo que van a presenciar, de lo que van a ver, de lo que van a poder estudiar, en este caso el libro, y lo he hecho, ya digo, pues intentando ser breve y conciso para que no atraiga ninguna atención que vaya en minusvaloración o en detrimento, mejor dicho, del contenido del resto del libro que le corresponde al autor Fructuoso Díaz Carrillo. Y en este sentido, pues mi enhorabuena por este parto, entre comillas, porque escribir un libro no es siempre fácil. Mucha dedicación, sobre todo cuando es un libro de carácter histórico. Cuando es una novela, es cuestión de generar, como diría yo, creación literaria, ¿no? Pero cuando es un tema como este, donde hay que hurgar hasta en los cementerios, son para mí fuente de información. Los cementerios, academias, universidades, bibliotecas, cámaras, colecciones particulares, digamos también la transmisión verbal, la transmisión oral de mucha gente que ha conocido cosas. Es una documentación intangible, pero valiosa, porque se trata del archivo de la palabra. Y entonces, todo eso reunido constituye un corpus importantísimo de uso y de riqueza histórica, y histórica en todos los aspectos que realmente conlleva allí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ha sido muy acertada la edición, muy en su tamaño, amenizada indudablemente, como no podía ser de otra manera, para que la información sea más diluida, se lea con esmero, con mimo y tal. Las fotografías, las ilustraciones juegan un papel hermoso. Creo que mima al libro, lo enriquece, le da más fluidez a su contenido y lo hace atractivo en todos los sentidos, en la forma y en el fondo. Antonio, citas en tu prólogo a una frase de Azorín, ¿no? También conocida, ¿no? La base del patriotismo es la geografía, no amaremos nuestra tierra, no la amaremos bien si no la conocemos. ¿Qué conocemos mejor de nuestra ciudad gracias a este libro? ¿O qué destacarías tú, algún capítulo? Bueno, el conocimiento es muy general, porque primero el conocer ya Ellín desde nuestros barrios, es decir, lo más cercano a nuestras casas que han existido a lo largo de todo el tiempo, pues hace que tengamos ocasión de recuperar signos de identidad, que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, con sus defectos y sus virtudes, y que además, como dice Azorín, no se ama lo que no se conoce. Conforme vamos conociendo cosas sobre Ellín, nos vamos enamorando de él. Yo he hecho de Ellín mi Dulcinea desde hace muchos años, porque poco a poco, conforme he ido descubriendo
la idiosincrasia de esa ciudad, hoy ciudad, primero fue villa y después fue ciudad, pues yo creo que a mí esto me ha movido a que cualquier cosa que exista sobre allí me apoyo de manera personal y de manera como cronista también, y eso pues siempre que pueda, mientras que tenga vida y conocimiento y experiencia, pues la aportaré a este tipo de causas. Sí quería hacer una pequeña mención porque aparte de que bibliográficamente es una aportación importante, cada vez que abre un libro aparece de un ellinero, hable o no de Jean, para mí es una contribución al conocimiento de, en definitiva, de Jean. Como artífice, ese señor, de un libro, he descubierto nada más y nada menos desde el año 1600, los primeros escritores los tengo aquí y los tengo en la mente también. Sé las fechas y los libros que han tenido y he llegado a inventariar pues 125 escritores desde el año 1620 hasta nuestros días, hasta el 2015 precisamente, porque hice una exposición bibliográfica de autores ellinenses y ahí hubo ocasión de mostrar lo que cada uno había escrito, no todos los que poseían, porque hay unos que tenían 2 o 3 libros o 4 y yo escogí siempre el más representativo sobre esa persona y tuvieron ocasión de estar expuestos al público para que la gente lo disfrutase y lo viese y lo conociese, porque no se llama lo que no se conoce. Es una aportación importante a la bibliografía ellinera y ojalá que existan muchos, que yo creo que en la provincia de Albacete, no sé si algunos pueblos han sido tan pródigos en la aparición y resurgimiento de tantos escritores, no lo sé, tengo mis dudas, no he visto ningún libro que hable de eso y como no he visto ningún libro que hable de eso no quiero hacer una afirmación contundente. Decir únicamente también que el tema de las letras está muy ligado a los ellineros no desde ahora, ni desde el año 1600, ni del año 1500. Me encuentro una rareza histórica, que se la comentaba aquí a mi compañero y amigo y vecino, que fue en tiempos también Fructuoso Díaz Carrillo, que ya en el año 1200 aparece un árabe, un moro, que era escritor y dice de Jean lo siguiente. No lo voy a leer todo porque es simplemente la frase, digamos, las palabras más, digamos, importantes. Nos dice este señor en 1200 que Jean es lugar de deleitable morada de amantes, hombres de letras y bellas mujeres, aparte de otros piropos extraordinariamente bellos poéticamente hablando, que no lo cito, pues no sé más extensivo del tema. Esto se encontró por parte de unos investigadores de la Universidad de Barcelona, de Valencia, de Granada y de Murcia, en la Gran Biblioteca Nacional del Cairo, en Egipto, y se encontró en un códice, es decir, los códices son los libros que se escriben sin estar impresos, porque no había aparecido la imprenta. Entonces, este estaba, lógicamente, sin imprimir, y es un códice que guarda esta reseña, que yo me la he grabado aquí, para grabarla, digamos, con sello de oro, ¿no? Porque ya ese hombre debió conocer, cuando dice eso, que Jean, en su época o antes, tendría noticias de que, aunque esos libros no se imprimiesen hasta que no se inventa la imprenta, 1450 aproximadamente, pues esos libros este hombre tenía constancia y hace esa afirmación. Fíjese qué afirmación tan contundente y clara. Hombres de letras, bellas mujeres y deleitable morada de amantes. Eso ya también despierta un poco otro sentido, ¿no? Pero bueno, en definitiva, todos estos señores que han surgido escritores, espero que se sigan prodigando y sobre todo las mujeres que sigan intentando llegar a ese número de 130 escritores, que son 26 las que he descubierto. Quizá no estén todas las que son, pero sí son todas las que están aquí. Y ya termino. No, bueno, pues saber que tengan en cuenta cada escritor que con su libro, su esfuerzo, su tenacidad, han contribuido de una forma especialísima y importante, pues aparte del conocimiento y sabiduría del pueblo, han contribuido
a la historia de la literatura española. Muchos de ellos con libros muy, muy preeminentes y especialmente llamativos por su temática en el campo científico, en el campo, en fin, en las cadenas del saber humano. Ahí nos dan lecciones preciosísimas. Es decir, la variedad de todos estos libros que han parido nuestros señoreos a lo largo de los siglos nos dan una lección maravillosa. Descubrimos gente importantísima, hasta incluso un señor que descubre el método de los sordomudos y desmutiza a muchas personas. Y no solamente las desmutiza, sino que les enseña a hablar, a escribir y a leer. Y ese tema mucha gente lo desconoce. Se llama Ramírez de Carrión. Enseguida el rey de turno que había en aquella época en España lo coge y lo toma como secretario suyo, ni más ni menos, Felipe IV. Fructuoso. Ni más ni menos. Muchas gracias, Fructuoso, por habernos relatado y haber ahondado un poquito más en la historia de nuestra ciudad y por habernos traído este libro. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Y Antonio Moreno, como siempre, pues también nada, muchas gracias por haber venido a esta casa y por gusto. seguir trabajando por la historia de Jim. Pues sí. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros un día más en los servicios informativos de Televisión Ellín. Mañana más información a las 9:30. Muchas gracias y que sean felices.